Buenas tardes, siendo las 2:09 de la tarde del 21 de septiembre de 2018, nos reunimos con el fin de instalar la audiencia de continuación de juicio oral en proceso radicado bajo el número 66170, 60-0066-2016-00693, seguido por el delito de estafa agravada en contra de los señores Iván Darío Gómez Peñalosa y Luis Octavio Muñoz Giraldo. Audiencia presidida por la doctora Lucelia Amparo Marín Martínez, juez primera penal del circuito de Dos Quebradas. Damos inicio a la audiencia, nos abre como la presencia de la Fiscalía. Buenas tardes, señora juez, para usted y los demás intervinientes. María del Carmen Rodríguez Ramírez, fiscal 19 seccional. Indicamos la presencia de los acusados. Sus nombres. Darío Gómez Peñalosa, cédula 91-277-535, Bucaramanga. Luis Octavio Muñoz Giraldo, cédula 10-249-075 de Manizales. La defensa. Buenas tardes, su señoría y todos los presentes. Mi nombre es Diana Isabel Zapata Tavena. El señor abogado que representa los intereses de la víctima. Buenas tardes, su señoría. Juan Camilo Cardona Chica, representando los intereses del señor Luis Gonzaga Cadavid. El señor Luis Gonzaga Cadavid. Ok. Bien, dejamos constancia que se encuentra presente también el señor Luis Gonzaga, está en las sillas del público. Contamos con la presencia de los sujetos obligados. Señora defensora, su siguiente testigo. Sí, su señoría, muchas gracias. Sebastián Flores Ospina. Buenas tardes, señor Sebastián. Se le va a recibir una declaración. Esta declaración es bajo la gravedad de juramento. Eso quiere decir que usted debe decir la verdad. Si usted decide faltar a la verdad, ocultarla, callarla, cambiarla, incurre en un delito. Este delito se sanciona con pena de prisión de 6 a 12 años. ¿Entiende las consecuencias de faltar a la verdad en un estrado judicial? Sí. Igualmente se le advierte, Sebastián, que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero, compañera permanente o parientes cercanos dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segunda afinidad. ¿Entiende esas excepciones al deber de declarar? Sí. ¿Usted tiene algún parentesco con el señor Iván Darío Gómez Peñalosa? No, señora. ¿Con el señor Luis Octavio Muñoz Giraldo? No, señora. Nos ponemos de pie, por favor. Sebastián, conociendo claramente las consecuencias de faltar a la verdad en un estrado judicial, ¿jura usted decirnos solamente la verdad en lo que va a declarar? Sí, lo juro. Ok, bien paciente. Recuérdenos su nombre completo. Sebastián Flores Ospina. Sebastián, debe hablar duro, bien cerca al micrófono para que no le toque repetir la declaración, que quede bien registrado. ¿Su número de cédula es? 1053-789-432. Fecha de nacimiento, ¿dónde nació usted? 25 de septiembre de 1988, Pereira, Risaralda. ¿Qué estudio tiene usted? Soy ingeniero de sistemas. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Augusto Flores Aguirre, Gloria Luz Ospina Ramírez. ¿Cuál es su estado civil? Unión Libre. ¿Con quién? Con Daniela Castañeda Flores. ¿A qué se dedica usted? Trabajo para una empresa cafetera. ¿Dónde? ¿Qué empresa? Se llama Olam Agro en Armenia. ¿Dónde reside usted? En Pereira, Risaralda. Muchas gracias. Su testigo, señora abogada. Señor Sebastián, sírvase de informarle al despacho
si usted trabajó para la empresa Conafe. Sí, señora, trabajé desde el 2013, el mes de noviembre, hasta el 30 de septiembre del 2017. ¿Cuál fue el motivo de su retiro? El motivo del retiro fue por problemas económicos de la empresa. Ya nos adeudaban varios meses de salario, entonces pues tocó tomar un paso al costado. ¿Dónde tiene la sede Conafe? En Dos Quebradas, Risaralda. ¿En qué parque? Es Avenida Simón Bolívar, carrera 16, número 7032, Trilladora San Miguel. ¿Cuál era su labor allí en la empresa Conafe? Yo me desempeñaba como comercial de la compañía. Me encargaba de todo el tema de recibos de café, verificarlos en el sistema contable, verificar que de verdad entra la mercancía, el tema de la liquidación de las compras. Me encargaba también de los clientes, entregas con los clientes, temas de facturaciones de venta, temas de solicitudes de dinero a los clientes. También facilitaba un poco la labor de don Iván cuando el hombre estaba ocupado, y pues eso era como lo que me tocaba hacer en la compañía. ¿Quién era su jefe inmediato? Iván Gómez. ¿Conoce usted a los señores aquí presentes? Sí, sí los conozco. ¿Por qué conoce usted al señor Luis Octavio? Don Octavio era uno de los proveedores de la compañía. El hombre nos entregaba café desde que inicié la relación con don Iván, y don Iván era mi jefe siempre desde que entré a la compañía desde el 2013, trabajé para él. ¿Qué clase de amistad o qué negocios existían entre el señor Luis Octavio y el señor Iván Darío? Don Octavio era un proveedor de la compañía. Él compraba café a diferentes proveedores y nos entregaba el café a nosotros en la cooperativa. Don Iván se conocieron trabajando antes, pero pues esa relación no la conozco. La verdad es que pues entre ellos dos siempre ha habido una relación comercial entre proveedor y cliente. ¿Conoce usted el caso que nos trae a estos estrados judiciales? El caso con el señor Luis Gonzaga lo conozco. Yo estaba pues encargado de verificar la entrada del café, entonces por ese motivo me enteré que él pues entregó un café en la trilladora en el año 2015. ¿Qué más te puedo decir? En algunas ocasiones él me llamó para precisamente evitar la intermediación con don Octavio. Él me dijo que si le podía hacer la negociación directa con don Iván, entonces yo le comentaba a don Iván para que eso pues se facilitara un poco más, y pues eso fue como la relación que tuve yo con el señor Luis Gonzaga. Pero la negociación que se hizo entre el señor Luis Gonzaga y el señor Iván Darío, ¿fue en qué forma? La hicieron directamente y personalmente el señor Luis Gonzaga con don Iván Gómez. O sea, ellos dos fueron los que se entendieron en esa negociación. ¿En dónde hicieron ese negocio? Se reunieron en la trilladora, como todos los negocios que se hacían. Después de entregado el café, ellos se reúnen en la trilladora y acuerdan el precio del café de acuerdo a la calidad. ¿De pronto usted tuvo conocimiento de la calidad del café que presentó el señor Luis Gonzaga? El tema de calidad lo manejaba el administrador de la trilladora, pero sí me enteré que el café no cumplía con los requerimientos que se había negociado. O sea, era un café de inferior calidad al que se había negociado en su momento. Incluso pues hasta estuvo a punto de ser rechazado por el funcionario de calidades. Cuéntele al despacho, hasta el momento en que usted trabajó en la empresa, cómo era el estado financiero, cómo era la liquidez del señor Iván Darío. Trabajamos bien, más o menos hasta inicios del 2016. Desde el 2013, 2014, 2015 siempre pues teníamos el apoyo de Dreyfus por medio pues de la relación comercial que teníamos con ellos. En el 2016 al inicio ya empezaron los problemas económicos de don Iván, donde empiezan las demandas de los proveedores porque no se podía cumplir con los pagos. En todo ese transcurso del 2016 nos vimos afectados por varias demandas que nos pararon mucho la operación comercial, y ya para el 2017 ya la relación comercial con Dreyfus prácticamente estaba tan deteriorada que ya no teníamos forma de trabajar, y pues ahí fue que empezó tanto el problema económico de Iván como de todos los empleados por el tema de salarios,
y ya al septiembre de ese año pues decido retirarme porque ya no tenía forma tampoco de colaborar más sin dinero. ¿Quién era la empresa Dreyfus? Dreyfus es una multinacional que se dedica a la comercialización de productos cafeteros y creo que también manejan fertilizantes, pero el negocio que conozco de ellos es café. ¿Conoció usted, pues el cargo suyo dice que era como un auxiliar administrativo de don Iván, ¿cierto? Sí, yo le colaboraba al hombre en todo lo que tuviera que ver con la parte comercial y administrativa también. Yo estaba pues encargado de solicitar los recursos a todos los clientes, de gestionar entregas, de si me llamaba algún proveedor facilitarle esa comunicación con él, porque el hombre estaba muy ocupado, entonces no podía atender el teléfono. Yo me encargaba como de ser un intermediario, de ser como la persona que le transmitía los mensajes a él y el tema siempre pues del manejo de la compañía, todo el tema administrativo, todo el tema comercial, que era lo que te mencioné anteriormente. ¿Tiene usted conocimiento del problema financiero que tiene el señor Iván con la DIAN? Sí, claro, tiene un problema financiero grande, por decirlo de esa manera. En el 2015 nos hicieron un allanamiento fiscal que me tocó presenciarlo. Prácticamente se llevaron todos los computadores, los que podían sacar la información toda la sacaron. Eso fue muy perjudicial para nosotros porque pues no dejaron entrar a ningún proveedor ni ningún cliente de la trilladora. Entonces hubo una fila de clientes y proveedores afuera especulando qué era lo que estaba pasando. Considero que desde ahí nos afectó mucho como la parte comercial de la empresa, pero pues con la fortaleza de Dreyfus seguimos trabajando bien, ya hasta que llegaron las demandas en el 2016, que eso sí ya fue como la parte donde nos embargaron las cuentas y ya al retenernos el dinero en algunas cuentas ya nos pararon la operación comercial y ahí fue que empezó todo a decaer ya de una manera impresionante. ¿Qué clase de procesos judiciales se refiere? Habían unos embargos de propiedades. El señor Albeiro Cardona embargó una propiedad que se tenía en letras. Había un embargo de una señora Ángela Ladino, que fue un embargo de una cuenta de la cuenta bancaria. También nos embargó un señor que teníamos arrendado una bodega que se llamaba Ricardo Abella. José Giraldo también nos embargó. Llegaron muchas demandas, pues sí, la verdad es que no recuerdo todas las demandas, pero fueron llegando demandas una tras otra y eso fue pues como lo que nos terminó de dañar el proceso. ¿Tuvo conocimiento usted si el señor Luis Octavio tuvo algo que ver con el negocio que realizaron con el señor Luis Gonzaga? No, como te digo, en ese negocio en particular lo hicieron don Iván y don Luis en la oficina del hombre. Don Octavio ahí no intervino en nada. Don Octavio solamente él iba mucho a la trilladora y como proveedor pues estaba ahí, pero en ese negocio particular no intervino en nada don Octavio. ¿Sabe usted si en este momento don Iván está realizando algún tipo de demanda a favor de él, no de los procesos que le tienen en contra, sino a favor? Sí, pues el hombre tenía una propiedad en letras, incluso estaba arrendada a Luis Dreyfus, una propiedad de mucho dinero, la cual dio en dación en pago con todas sus propiedades en el 2016 a Dreyfus, debido pues a todas las pérdidas económicas que se tuvieron en la relación comercial. El hombre perdió todas sus propiedades y en este momento pues considera que no es justo lo que pasó con él, debido pues a que el mismo Dreyfus fue quien lo puso en esa posición. Entonces en este momento él está tratando de recolectar información necesaria para recuperar sus propiedades o recuperar parte económica para poder seguir trabajando y poder pagarle a la gente. Eso es lo que el hombre está haciendo en este momento. La verdad es que pues en ese tema yo he aportado un poquito porque yo conocía pues todo el tema que manejábamos con Dreyfus, entonces parte de esa documentación yo la he suministrado porque pues, el hombre me pidió el favor de que le colaborara con eso. Me parece que Dreyfus sí influyó mucho en que él perdiera todas las propiedades y considero justo también que el hombre no vaya a perder todo porque se manejó mal una relación comercial. Entonces si se puede recuperar algo, yo creo que es muy factible para que el hombre pueda seguir trabajando y cumplir con todas las obligaciones que tiene en este momento.
Muchas gracias, no más preguntas. Señora fiscal, ¿desea contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Usted ha dicho, en respuesta a pregunta de la defensa, que la negociación que se realizó y por la cual pues se inició esta investigación que hoy estamos acá en este juicio, usted ha dicho que el señor Luis Octavio no tuvo nada que ver ahí y que todo se realizó, toda la negociación se realizó directamente entre el señor Luis Gonzaga y el señor Iván Darío Gómez. Sí. ¿Es eso cierto? Sí, así es. ¿Recuerda usted la fecha de esa negociación? Fue a finales del 2015, pero la fecha exacta no la recuerdo. Fue a finales del 2015. ¿Recuerda usted qué cantidad de café se vendió en ese momento? Pues en ese momento se vendió una mula, pero creo que no venía completa. Aproximadamente 20.000 kilos, 15.000 kilos. No tengo la cifra exacta, pero fue más o menos, fue un poquito más de media mula. Cada mula carga más o menos 30 toneladas, entonces 20.000, no recuerdo bien el dato, la verdad. ¿Qué detalles puede dar usted de esa negociación entre el señor Iván Darío y el señor José Luis? Esa negociación, pues inicialmente se envió la mula de nosotros, de propiedad de nosotros, se envió a cargar a la finca de don Luis. Se cargó efectivamente, esa mula se descargó en la trilladora o en la bodega, no recuerdo bien, eso ya lo manejaban el tema de las bodegas y el tema de la producción. A mí me llega el tiquete de básculas, yo verifico que en realidad el café ingrese a nuestros inventarios. Ya luego se procede con el análisis de la calidad, que lo hace pues el señor Diego como administrador de la trilladora. Se comentan los pasillos porque no era mi labor el tema de que la calidad no cumplía con los requisitos. El tema de la tasa estaba un poco fuera de los rangos permitidos y pues incluso se comenta que se va a rechazar el café. En ese momento pues no sé qué determinación toma don Iván, ya don Iván es el que toma la determinación de si acepta o rechaza el café. Se acepta el café y luego me doy cuenta de que pues como el café no correspondía a lo que se había negociado, pues ellos entablan como una conversación donde llegan a un acuerdo económico pues por el precio de la mercancía. Se acuerda que no se va a pagar de contado, que se va a dar un crédito. Luego cuando se vence ese plazo, el señor Luis vuelve a la trilladora, don Iván le pide otro plazo, se lo concede por beneficios económicos. Y luego ya es que me doy cuenta de que don Luis había entregado los cheques como parte de pago al abogado Aristides. Eso fue lo que él me dijo a mí, que me entendiera con el señor Aristides en el tema del cobro de esos cheques. Y ya por último nos reunimos con el señor Aristides, don Luis, don Octavio, don Iván en la trilladora, donde llegamos como a un acuerdo de que se le iba a cancelar el dinero, pero pues por problemas económicos no se pudo hacer. Eso es como lo que yo conozco del tema. Don Sebastián, ¿a qué horas de ese día al que usted se refiere cuando dice que llegó el tractomula, que usted vio el tiquete de báscula, además recibieron pues la mercancía, ¿a qué hora llegó allá el señor Luis Gonzaga? No recuerdo, pues pensaría yo que el camión llegó antes y el señor llega después de que analizan la mercancía, o sea, pues creería yo que incluso hasta un día después, la verdad no recuerdo. ¿El señor llegó antes o después de...? No, ya después perdón, de... ¿llegó en la mañana o llegó en la tarde? Ese dato no lo recuerdo, o sea, como para serte sincero con eso. Ustedes allá en la trilladora, ¿cómo es la forma de pago en general? O sea, la costumbre.
No, pues hay varias formas de pago. Pues regularmente, No, pero la que más se usa. pues siempre se usan dos formas de pago, es muy habitual. El tema de la transferencia bancaria, que el café llega, se recibe, se analiza, el precio se liquida. Una vez se liquide, se hace una transferencia bancaria normal. O el otro es con pagos con cheques, que si el proveedor solicita, se le da cheques y luego se solicita la facturación de la mercancía. No se hacen pagos en efectivo ahí en la trilladora. En efectivo, no, siempre era con cheque y siempre era con temas de transferencia. El efectivo lo utilizábamos como para temas de pagos de pronto un flete, de pronto insumos para la trilladora, las nóminas, pero al proveedor regularmente se utilizaba transferencia y cheque. ¿Usted estuvo presente cuando llegó el señor Luis Gonzaga después de recibir la carga de café en la trilladora? ¿Qué fue lo que sucedió cuando llegó don Luis Gonzaga ya a la trilladora? No, pues el hombre llega y pues regularmente pasa a la oficina de don Iván. Ya lo que pasa dentro es como que acuerdan un precio si el análisis no da, acuerdan recibirlo, la forma de pago, pero en ese tema sí es netamente lo que decía don Iván con el cliente. Entonces esa reunión sí es como muy personal. Yo solamente estaba pendiente de lo que necesitaran. Si me decían haga un cheque, si me decían alguna cosa, pues yo iba, daba el valor que me dijeran, lo traía de vuelta para que me lo firmara él y el cliente. Pero la verdad el tema de lo que ellos hablaron lo saben ellos, porque la verdad es que no sé qué acordaron, no sé el precio que le dieron al café. El día que llegó la carga de café en el tractomula de parte del señor Luis Gonzaga, que fueron a recogerlo a la finca en Belalcázar, ese día se encontraba ahí el señor Luis Octavio. No recuerdo, te digo la verdad, no recuerdo. Porque si usted no recuerda la fecha en que se hizo la venta de ese café, sí recuerda con exactitud que ese negocio lo hizo directamente Luis Gonzaga con el señor Iván Darío? Porque fue el único negocio que hicieron ellos dos. O sea, inicialmente pues don Octavio le compraba a él y don Octavio nos vendía el café a nosotros. Pero ese negocio en particular se hizo entre don Iván y don Luis. Entonces fue el único negocio que se hizo y no se cumplió con el pago. Entonces hubo cierta, pues, como se dice, como que hubo cierta discrepancia. Entonces ahí es que uno recuerda. También estuve pues en el tema de la conciliación que se hizo con el doctor Aristides en la trilladora. Entonces ahí como que pues eso uno lo recuerda porque son sucesos diferentes que no es lo que ocurre normalmente. Entonces pues, después de esa negociación, que según usted dice que fue la única vez entre el señor Luis Gonzaga e Iván Darío, después de esa negociación se realizó otra. Con don Luis no, con don Luis solamente se realizó esa, o sea, que nos haya entregado el café solamente esa vez. Entonces, ¿cuál es la razón para que una semana después hubieran mandado otro tractomula y se cuadró a esperar más café allá en la portada de la finca del señor Luis Gonzaga? Puede haberse anunciado un café pero como tal negociación no se dio. O sea, negociación para mí es cuando llega el café a la trilladora y lo descargan. Pero usted tuvo conocimiento de que se envió otro tractomula allá a la casa. Sí, tuve conocimiento de que se envió otro camión allá, pero no se cargó o algo pasó. No, pues ese tema ya lo manejaba el tema de logística, pero la trilladora pues el café nunca llegó. ¿Usted no sabe por qué ese tractomula se devolvió sin estar cargado? No tengo conocimiento. ¿Y no dice usted que estaba tan pendiente de los clientes, sí, de pero ese colaborar tema, ahí con todo? Sí, pero ese tema ya es de calidad. O sea, lo mío empieza desde que llega el café a la trilladora. O sea, desde ahí me doy cuenta yo si se hace la negociación, si se le paga al señor, desde ahí empieza todo el tema mío con
con la parte comercial. Ya lo de mandar el café a cargarlo es tema de logística, tema de transportes. Era una persona diferente la que se encargaba de enviar los carros a cargar, que eran de propiedad de don Iván. O sea, eso no lo manejaba yo, ya el hombre coordinaba con él, pues directamente don Iván coordinaba con César Ríos, que era la persona encargada de mándeme este carro para esta finca. Ya cuando llegaba el café a la trilladora, ya yo me enteraba de eso, de la negociación como tal, cuando llegaba el café. Pero sí estuve enterado de que la mula estuvo allá, no hubo un problema con los jeeps, no sé si la calidad, no recuerdo bien, o sea, el tema es que pues ese tema no me competía mucho. Si ese tema no le competía mucho, ¿por qué usted asevera con tanta firmeza que usted tuvo conocimiento de la negociación del café que no le fue cancelado al señor Luis Gonzaga y que dice se hizo directamente entre el señor Iván Darío y el señor Luis Gonzaga? Porque entró a la trilladora, o sea, lo que yo hacía empezaba desde que entraba a la trilladora o a las bodegas de nosotros, donde me llegaba el reporte de ingresó este café. Entonces, cuando no ingresaba el café, yo no tenía conocimiento de la negociación, ni cuánto había negociado. O sea que usted, antes de que llegara ese café a la trilladora, usted no tenía conocimiento. Exactamente, antes de que llegue el café a la trilladora, yo no sé qué negocia don Iván con el cliente. Sé que el señor Luis Gonzaga me llamó, me dijo, dígale a don Iván que negociemos directamente. Él? Antes de que entregara el café, lo que te digo, él me llamó, me dice, dígale a don Iván que negociemos directamente, yo le sigo entregando el café, yo le transmito esa información a don Iván y ya ellos dos hablan y acuerdan un precio, acuerdan una calidad. Pero una vez ingresa el café es que empiezan pues como mi labor. Cuando ingresa el café es que yo me doy cuenta que en realidad se está ejecutando en ese momento. ¿Usted cuánto tiempo hace que conoce al señor Luis Octavio? Desde el 2013 que trabajo con Conafe. ¿Y al señor Iván Darío? También. ¿El señor Luis Octavio iba todos los días a la trilladora? Todos los días no, pero él sí era de las personas que habitualmente estaban en la trilladora. El hombre nos entregaba mucho café. Pero él también tenía sus que ir a comprarlo, ir a retirarlo, ir a negociarlo, entonces todos los días no estaba en la trilladora, pero sí era una persona que habitualmente estaba en la trilladora negociando café con nosotros, o cobrando, o analizando. Para la época noviembre del año 2015, ¿cuál era la situación financiera de la empresa o de la Cooperativa Nacional Cafetera? Estábamos trabajando de la mano de Luis Dreyfus, estábamos trabajando bien, ellos pues nos giraban anticipos sobre el café que teníamos en bodega o nos giraban anticipos sobre el café anunciado y había una relación comercial estable con ellos, entonces estábamos trabajando bien, no había problemas económicos en ese momento. ¿Cuál es la razón para que al señor Luis Gonzaga no se le cancelara ese día ni después el dinero por la venta del café? La razón por la cual no se le canceló ese día fue porque la calidad no cumplió con lo que se estaba esperando, entonces cuando negoció con don Iván el café se acordó una espera. Luego se acordó otra espera por un beneficio económico cuando se venció la primera, que pues se le reconocieron unos intereses al señor Luis Gonzaga para que diera otra espera. Y ya después de la segunda espera ya el tema económico se nos empezó a venir abajo y ya la liquidez de la compañía no estaba tan bien, que fue cuando empezaron a entrar todas las demandas en el año 2016 a inicios de ese año. Ya en ese momento ya no había como la liquidez de que pues el anticipo con la compañía estaba copado, entonces ya no había como forma ni de devolver la mercancía ni de pagarla tampoco porque estaba muy corta la parte económica en ese momento. Por favor,
dígale a la señora juez cómo es que se pacta el precio en los negocios del café. El café se compra de acuerdo a una calidad. Entonces regularmente nosotros compramos café Pergamino, que es un café que es de buena calidad, tipo exportación, para los negocios comerciales que teníamos con Dreyfus, que era trilla de café y ventas de Excelso. Para esa labor pues nosotros utilizábamos buen café con normas de federación, al recibo de federación. Cuando eso pasa se da un precio base por el Pergamino tipo federación. Una vez el café ingresa se hace el análisis de calidad. El café puede dar un factor donde se pueda bonificar el precio, o es decir, que tenga una mejor calidad, o descontar el precio que tenga una calidad inferior a la que se recibe. Pero esa calidad inferior tiene un límite. Ya después de ese límite ya deja de ser un café que se puede trillar para Excelso, o sea que deja de ser un café tipo federación y se vuelve o un café corriente o se vuelve un café guayaba, como lo llaman en el negocio. Estos cafés se pagan de una manera diferente, se pagan por producidos y se pagan por punto de producido. En este caso pues no recuerdo bien la calidad que se entregó, pero ya no era un café tipo federación, no te sabría decir si quedó como corriente o como guayaba, ya el precio lo definieron ellos y la calidad la definieron ellos, pero de esta manera se pacta el precio. Si es tipo federación se da un precio base, si no es tipo federación se paga por punto. La negociación inicialmente se me anunció a mí, fue tipo federación y el café no llegó tipo federación, entonces por eso se dio la obligación de volver a sentarse a negociar el precio, porque ya no cumplía con las características que se esperaba el café. El señor Luis Gonzaga estuvo presente en el momento en que hacen el control de calidad al café que se recibió. Creo que lo miró después o sea, el control de calidad se hace antes de que llegue el cliente para saber si se recibe o no se recibe. Lo primero que se identifica es si cumple con las especificaciones y ya luego con el cliente se hace el análisis como tal, si el café sirve para determinar si hay descuento o bonificación. Cuando se chuzó y se determinó que el café posiblemente no servía, él no estaba presente, pero considero que don Iván, ya cuando llegó don Luis, le mostró el café que había entregado y por eso pues llegaron a un acuerdo de bajarle al precio, porque también don Luis estaba consciente de que el café estaba deteriorado en calidad. No sé hasta qué punto, pero sí estaba deteriorado en calidad. Y en todo ese proceso, el señor Luis Octavio, ¿qué papel jugaba? No, en ese proceso el señor Octavio no tenía nada que ver. Pues incluso la negociación y el precio lo fija don Iván con don Luis. El análisis, pues la muestra que me imagino miraron, se la pasaron solamente a don Luis y a don Iván. Para mí no juega ningún papel ahí don Octavio en esa negociación. ¿Cuánto tiempo después de recibido el café se despiden los cheques? Si el café cumple con el requerimiento, se analiza. No, pero ¿cuánto tiempo? Depende del café, o sea, depende si el café es mala calidad, se da un crédito, se expide una semana, 2 semanas, un mes, o sea, depende del crédito que se le dé al café. Si es café tipo exportación, regularmente se analiza, se liquida, se le da su cheque al cliente. También puede ser un cheque posfechado, o sea, también depende de la negociación, pero no hay como que se diga, no, se entregó hoy, se entrega el cheque hoy. No siempre era así. Incluso hay clientes que entregan y van a la semana a analizar, entonces a la semana se les da su cheque. En lo que usted ha contestado, ha dicho que porque el café no fue de la calidad que se esperaba, entonces no le pagaron a don Luis. No, cambia las condiciones de pago, no necesariamente por eso no le pagaron, incluso la voluntad de pago siempre existió. Cuando pues hubo como una conciliación que ellos hicieron, donde se le cumplieron con 3 pagos, de los cuales sí, pero yo ahorita no le estoy preguntando por eso, por sí, la conciliación. No, sino que pues me estás preguntando por el tema del pago
o sea, nunca se dijo que no se le iba a pagar el café a él, y porque la calidad fuera mala tampoco quiere decir que no se vaya a pagar. En algún momento se tiene que pagar. Usted dice que usted recibió ese café. Yo recibí el tiquete de báscula de ese café. Bueno, en el tiquete de báscula dice la cantidad, la fecha y dice también la clase de café. Ahí dice pergamino. Sí, pero pues eso no lo determina el tiquete de báscula, sino que lo determina el análisis de calidad. O sea que ustedes primero le colocan el nombre y después miran a ver qué calidad tiene. Sí, o qué clase de café es. Ingresa inicialmente con una remisión del cliente y ya después se analiza y se Pero determina qué calidad. ese etiquete, ¿dónde lo hicieron? Es que no recuerdo si el tiquete trilladora fue en una bodega o en la trilladora. No, pues por eso, pero de parte de la cooperativa, o es que el cliente llega con el recibo ya hecho. No, o sea, el tiquete de báscula se expide en la báscula, Bueno. pero en la báscula hay una persona que está pesando. Si es en las bodegas, era en una báscula que custodiaba Luis Dreyfus, entonces ellos pesaban en la báscula, y si era en la trilladora se pesaba y se imprimía el tiquete el funcionario que estaba de nosotros pesando en la báscula. Pero pues no recuerdo en sí dónde fue que pesó o repesó ese carro, la verdad pues yo veía era el tiquete y no me importaba si era en una bodega o en otra, porque ese tema de inventarios y calidad lo manejaba otra persona. El señor Luis Gonzaga fue informado por ustedes de que la calidad del café no era la que se había comprado. Sí, pues él ya, incluso por eso se sienta a hablar con don Iván y determinan un nuevo precio. ¿Usted fue testigo de eso? De la negociación como tal, no, o sea, No, yo sé que... de que le hubieran dicho a don Iván que vea al señor Luis Gonzaga que el café no había salido bueno, sino de mala calidad. Yo no estaba presente en ese momento, pero considero que sí, por el tema del precio y por el tema de la espera que dio por el pago del café. O sea, si se da una espera es porque el café no cumple con los requerimientos. Regularmente el café se paga de contado. Se acostumbra ahí en la cooperativa con los clientes decirles que para el pago esperan la monetización del dólar. Pues se acostumbra a decirle a los clientes cuando necesitamos una espera de algo que sucede. Regularmente lo de la monetización es por parte del exportador que nos va a pagar a nosotros. Muchas veces no alcanzan a provisionar el dinero para cumplir con el recurso. Muchas veces nosotros no alcanzamos a pasar la orden de giro al tiempo que es. Entonces sí se acostumbraba a llamar al cliente y a decirle: pasó esto, pasó lo otro, denos una espera para poder... ¿Eso ocurrió con el señor Luis Gonzaga? Sí, eso ocurrió con el señor Luis Gonzaga. Pues a él se le dijo en algún momento: don Luis, no cobre el cheque, denos una esperita que pasó esto. Sí, pues regularmente con todos los clientes se hacía. ¿Pasó qué? Pero en pocas palabras. O sea, puede ser que no alcanzamos a pasar la instrucción de giro, que no provisionaron los recursos, el cliente no tuvo la monetización a tiempo, no nos alcanzó a girar. Eso es como cuando usted dice monetización, ¿a qué se refiere? Los clientes les entra el dinero en dólares y ellos tienen que negociar el dólar para poder tener los recursos en pesos y poder girárnoslos a nosotros. Entonces esa monetización toma un tiempo donde ellos tienen que negociar su dólar para que se les vea reflejado en pesos su dinero en la cuenta. Entonces cuando ellos tienen la plata en pesos ya no la pueden girar, pero el tiempo del giro también es, o sea, las multinacionales tienen sus horarios donde si no pasa uno antes de las 11 el giro, no entra para ese día. Si es fin de semana ya se va hasta el lunes, si hay corte ya se va hasta el martes. O sea, hay muchos factores que pueden atrasar un pago. No tengo más preguntas, señora juez. La defensa. No, su señoría. Sebastián, usted dijo que había tenido contacto con el señor Luis Gonzaga, pero que él fue el que lo buscó a usted para que intermediara con su jefe para negociar de manera directa un café. Sí, o sea, como te digo, pues la gente me llamaba a mí porque don Iván muchas veces no contestaba. No, la en gente, este caso. Estamos hablando de don Luis Gonzaga. Sí, él me llamó, me dijo que él tenía un café que nos lo quería ofrecer directamente a nosotros, sin intermediación de don Octavio. Ya yo le di el dato a don Iván para que se comunicara con él. ¿Le dijo cuánto café tenía?
No, no recuerdo bien, o sea, los montos y el precio los negocian es... ¿De pues, qué manera todo lo contactó? vía telefónica, ¿A su número telefónico o a la empresa? al número telefónico de la empresa. O sea, A yo la tenía el empresa. celular de la empresa. Al celular de la empresa. Sí. ¿Qué día le hizo esa llamada? No, la verdad no recuerdo. ¿Cuántas veces lo llamó? Para ese negocio, que no, la verdad, pues creería yo por ahí 2, 3 veces mientras don Iván se comunicaba con él. ¿Cómo se comunicó usted después con él? No, ya se comunica directamente don Iván para cerrar la negociación o para anunciar el café. ¿Él le dejó algún número para que le devolvieran la llamada o cómo hicieron ese contacto? Sí, él me dijo, pues él me da el número y me dice llámeme, pues dígale a Iván que me llame. Don Iván creo que también tenía el teléfono de él en ese momento, entonces pues yo solamente le dije, don Iván, don Luis me dice que tiene un café, que nos lo quiere entregar directamente a nosotros, yo le doy el contacto, ya ellos lo llaman. Usted habló ahorita también que recordaba que a don Luis Gonzaga se le había pedido que no cobrara un cheque. ¿Cuál cheque? Que por lo de la monetización. ¿Recuerda que contestó ahorita eso? Sí, o sea, pues se pactaba por ejemplo un día, pero pues no recuerdo bien la fecha, por ejemplo decir el cheque tenía fecha 20 de febrero. ¿Quién estoy hacía diciendo los cualquier cheques allá fecha. en la empresa? Los hacía o la persona que encargaba los bancos o el auxiliar. Bueno, y usted dijo que entre las labores que tenía está pendiente de los pagos, Sí. ¿estuvo pendiente usted del pago del café que les vendió don Luis Gonzaga? Yo estuve presente cuando don Iván liquidó el café con don Luis, el hombre me pasaba un papelito, yo con la fecha, yo iba, se lo entregaba a la persona encargada de los cheques, el hombre hacía los cheques, me lo devolvía, yo lo llevaba a la oficina de don Iván lo firmaba como representante legal y le pedía el favor al cliente. ¿Sabe cuántos cheques se le hicieron al señor Luis Gonzaga para pagarle el café? ¿O si ese pago se hizo de otra manera? O sea, el pago de esos cheques nunca se dio. El pago de esos cheques nunca se dio, creo que eran 3 cheques. Nunca se dio el pago, pero pues posterior a eso sí se hicieron unos pagos parciales. Bueno, se emitieron entonces unos cheques. Se emitieron unos cheques, ¿Recuerda cuántos? creo que eran 3. 3. ¿Y esos cheques eran como una garantía o eran pagando el café? No, pues inicialmente el cheque se da para que lo cobren. Creo, pues en ese momento creería yo que era un cheque posfechado, por lo que te digo, la calidad del café. Muchas veces cuando se llega a la hora de ¿Tenía pago, una fecha para el cobro de esos cheques? creo que estos cheques se dieron en blanco, pero pues ¿Por qué? No estaría seguro. ¿Recuerda por qué se dieron así? Posiblemente porque pues, No, como lo que se acordó- sepa. No sé. Lo que sepa, lo que le conste. No sé. Pero usted dijo ahorita que le pidieron a Luis Gonzaga que no cobrara el cheque. ¿Quién hizo eso? ¿Lo hizo usted? Lo hacía yo, muchas veces. Usted llamó a don Luis Gonzaga. Sí, yo era el encargado como de esa parte de llamar al Cuéntenos cliente. qué le dijo a don Luis Gonzaga a usted. Algo como lo que le dije a la doctora, don Luis, tuvimos un problema con el giro, por favor no cobre el cheque, apenas entre el dinero yo lo llamo para que lo cobre. ¿Y él qué le manifestó? Que sí, que no había ningún problema. ¿Recuerda a qué cheque se estaba refiriendo usted o a los 3 cheques? No recuerdo los cheques, pues, no recuerdo. ¿Usted recuerda si esos cheques, los 3 cheques tenían como propósito pagar el café? Pues eran dirigidos a asumir el costo de el precio que se había pactado por el café. No, hay un cheque también por pago de intereses. Hay un cheque por espéreme un tiempo y yo le pago intereses. Había cheque, pago el café y pago de intereses, pero no sé en sí el monto como tal de los cheques, Esos cheques, ¿recuerdan qué fecha se emitieron? no sabría decirte. ¿Fue No para el año 2015 o 2016? No recuerda. No recuerdo. ¿Fue en el mismo día en que negociaron el café? No fue en el mismo día en que negociaron el café. ¿Cuánto tiempo después? Podría ser, es que no recuerdo bien, la verdad, porque eso fue hace 3 años.
pero sí sé que pues hubo cheques que fueron por intereses, entonces no se dieron el mismo día del café, y posiblemente sí se haya dado un cheque por el monto de la negociación, solo uno, posiblemente, porque regularmente el cliente tiene que llevarse algo como de garantía de que se le va a pagar el café. Listo, Sebastián, muchas gracias. ¿Listo? Siguiente testigo, señor abogado. El siguiente testigo, su señoría, sería el señor César Augusto Tamayo, pero él no lo pudimos localizar, está fuera de la ciudad. Entonces yo ya termino con los testigos míos. Va a desistir de ese testimonio. Sí, su señoría. Bien, entonces damos por concluida la práctica de pruebas. ¿Qué tiempo requieren para los alegatos de conclusión, señora fiscal? Ahí, pero para alegar o Para alegatos, para alegar, yo creo que una media hora. media hora. La defensa, ¿qué tiempo requiere? 15 minuticos. 15 minutos. ¿Y el señor abogado de víctima? Será labor de 10 minutos, señora 10 juez. minutos. Bien, entonces les voy a dar el término que ustedes me han pedido. Listo, entonces les voy a controlar tiempo. No se pueden pasar de ese tiempo que ustedes mismos se han puesto. Listo. Entonces empieza la fiscalía. Gracias, su señoría. Señora juez, tal como se anunció al inicio de esta audiencia de juicio oral el día de ayer, la Fiscalía demostró con las pruebas que hizo valer en este juicio que el señor Iván Darío Gómez Peñalosa y el señor Luis Octavio Muñoz Giraldo son coautores responsables de la conducta punible de estafa agravada a título de dolo, conducta delictiva ocasionada en perjuicio del bien jurídico protegido por el legislador, en este caso como es el patrimonio económico del señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes. Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 246, con circunstancia de agravación contemplada en el artículo 247, numeral primero. La comisión del punible antes mencionado fue demostrada fehacientemente con el testimonio que bajo la gravedad del juramento rindió el señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes, víctima del ilícito, quien fue enfático en manifestar que el señor Luis Octavio Muñoz Giraldo, quien era conocido suyo en las lides del café, le llamó telefónicamente y le propuso que le compraba café, que se lo iba a pagar a un mejor precio, 3.000 pesos más, que le enviaban el tractomula hasta la finca en Belalcázar y que no tenía que pagar fletes. Que todo esto se hacía a través de la Cooperativa Nacional Cafetera, cuyo representante legal era el señor Iván Darío Gómez Peñalosa, quien estaba enterado absolutamente de todo. Ante un ofrecimiento tan bueno, donde el señor Luis Gonzaga iba a obtener una buena ganancia, y proviniendo pues esta negociación de una persona tan conocida como era el señor Luis Octavio Muñoz, con el cual ya habían tenido negociaciones de café con antelación, en el cual confiaba completamente, no tenía queja de él. Es entonces por lo que el señor Luis Gonzaga acepta la propuesta
y decide vender la cantidad de 21.156 kilos de café pergamino, los cuales fueron empacados en 514 costales, trasladados en la tractomula de placas WLB 528, desde la finca La Praderita, vereda Belmonte, del municipio del Alcázar Caldas, hasta la carrera 16, número 7032, en la bodega La Niña, que tenían arrendamiento con AFE, en este municipio de Dos Quebradas. Esto quedó registrado en el recibo de báscula 2649 de fecha 12 de noviembre del año 2015, expedido por la Cooperativa Nacional Cafetera CONAFE, en el cual aparece como proveedor el señor Luis Octavio Muñoz, inclusive que el recibo de báscula tiene la hora en que llega el tractomula y comienza el descargue de la mercancía, a las 8:04 del 12 de noviembre del año 2015, y la hora en que ya terminan de descargar, 10:28 de ese mismo día. Posteriormente, como el café se recibió en horas de la mañana, el señor Luis Gonzaga manifiesta en su testimonio que él llega en horas de aproximándose el mediodía, y allí le dicen que no le podían dar de una vez el dinero por el pago del café que habían recibido, porque tenían que esperar la monetización del dólar. Entonces el señor Luis Gonzaga espera ese día aproximadamente hasta las 5 de la tarde, eso lo dice él en su testimonio. Posteriormente pues no le pagan, finalmente al otro día tampoco, le dicen que espere unos días para lo de la monetización. En ningún momento el señor Luis Gonzaga menciona que le hayan dicho de calidad, sino de la monetización de los dólares. Nunca él manifiesta que fue por motivos de calidad que no le pagaron, y así sucesivamente se va de semana en semana, de mes en mes, hasta que a él le entregan unos cheques, 3 cheques por los siguientes valores: cheques del Banco de la Vivienda, le dan el cheque número 16316-9 por valor de 98.551.040, a nombre, dice, páguese al señor Octavio Muñoz, no tiene fecha. El segundo cheque número del mismo banco, número 16317-2, por valor de 25 millones de pesos, a nombre del señor Octavio Muñoz. Está los cheques firmados por el señor Iván Darío Gómez, y el tercer cheque número 16318-6 por valor de 18.532.000 pesos, a nombre también de Octavio Muñoz. Los 3 cheques fueron endosados al señor José Luis Gonzaga por parte del señor Octavio Muñoz. Estos cheques fueron presentados para su cobro el 5 de abril del año 2016, y le manifestaron en el banco que esos cheques no tenían fondos y no había manera de pagarle ni total ni parcialmente. Es entonces cuando el señor Luis Gonzaga, tal como lo dijo acá, consigue un abogado, ve que pues que ya el dinero está demasiado embolatado, y
presentan una denuncia penal en la fiscalía. Allí se cita a una diligencia de conciliación en la cual efectivamente se realiza la conciliación en los siguientes términos. El señor Iván Darío Gómez, el día 6 de septiembre del año 2016, se compromete, el 6 de junio, 9 de junio del 2016, se compromete a pagar la suma de 162.083.040 pesos que correspondía al valor de los cheques girados por el pago del café y 20 millones acordados como honorarios para el apoderado. El 15 de junio del 2016 se consignaría la suma de 22.083.040 pesos a la cuenta corriente número 0841 6000981 del Banco de la Vivienda a nombre del señor Luis Gonzaga Cadavid. Los restantes 140 millones se pagarían en 7 consignaciones mensuales de 20.000 pesos cada una a partir del 14 de julio del 2016 y así en forma consecutiva cada mes. Se consignaría ese valor a la cuenta corriente indicada. Y dice ahí que se deduciría el valor acordado pues de los honorarios del apoderado. Cumplido el pago, entonces ya se dice, se retiraría la denuncia por estafa y devolvería pues los cheques protestados. Y se solicitaría la aplicación del principio de oportunidad con fines de la suspensión de la acción penal hasta que se cumpliera lo pactado, y una vez cumplido se solicitaría la extinción de la acción penal. De ese compromiso cumplieron lo siguiente: cumplieron con el primer cheque del 15 de junio del 2016 por la suma de 22.083.040 pesos. Luego dieron 20 millones en el mes de julio y luego 20 millones en el mes de agosto. De ahí en adelante no volvieron a pagar, quedando pues pendiente la suma de 80 millones de pesos. El señor Luis Gonzaga informa a la fiscalía y se hace un acta de incumplimiento del acuerdo, solicitando entonces que no se diera aplicación al principio de oportunidad y que se siguiera con el trámite normal del proceso. Fue así entonces como se continuó con el trámite normal del proceso. Señora juez, el testimonio del señor Iván Darío Gómez Peñalosa, el testimonio del señor Luis Gonzaga es un testimonio digno de credibilidad. Es un testimonio donde la víctima no incurre en una sola contradicción. ¿Por qué? Porque él está diciendo la verdad, porque está diciendo lo que vivió, lo que sufrió, la manera como él fue engañado a través del señor Luis Octavio, quien estando de acuerdo con el señor Iván Darío Gómez, le propusieron a él la compra de ese café en esas condiciones. Quien lo llamó y quien sirvió de intermediario fue el señor Luis Octavio Muñoz, pero lógicamente que con el asentimiento
y el respaldo del señor Iván Darío Gómez Peñalosa, quien era el representante legal de la cooperativa, persona pues muy reconocida también, no solamente en la región, sino a nivel nacional. Lo mismo el señor don Luis Octavio, había una trilladora de renombre, una cooperativa de renombre, el señor Luis Octavio, el señor Luis Gonzaga Cadavid, había tenido ya negociaciones con el señor Luis Octavio, por lo que lógicamente confiaba en esta persona, nunca se imaginó que iba a ser un engaño el que hicieran el despliegue inclusive de una tractomula, demostrando pues el poderío que tenían, la solvencia económica, e inclusive diciéndole que no, que tranquilo, que le enviaban allá él no tenía que pagar la tractomula ni conseguirla, sino que allá le llegaba la tractomula, y así fue, no solamente una vez, sino 2 veces. No tuvo que pagar fletes, efectivamente el café llegó a las bodegas indicadas por la Cooperativa Nacional Cafetera, está el pesaje, está el valor, está la persona que aparece como proveedor, que en ese caso es el señor Luis Octavio, aparece ahí, pero realmente quien estaba vendiendo el café, quien estaba proveyendo el café para la trilladora era el productor, que era el señor Luis Gonzaga Cadavid. Entonces vemos cómo el señor Luis Gonzaga Cadavid confió plenamente, fue engañado no solamente verbalmente, sino con toda la parafernalia que indicaba los tractomulas, la cooperativa, las bodegas, tenían hasta que alquilar bodegas porque la bodega que tenía, a pesar de ser tan grande, no alcanzaba para todo el café que compraban. Es decir, por la mente del señor Luis Gonzaga no pasó jamás que él fuera a ser objeto de un engaño, de una estafa de parte del señor Luis Octavio y de parte del señor Iván Darío Gómez. Todo este despliegue, todos estos artificios, todos estos engaños, inclusive la misma trilladora Gran Caldas, pues esto daba para pensar que era una empresa solvente y que en ningún momento iba a estar en la quiebra. Al señor Luis Gonzaga Cadavid en ningún momento se le habló de que la empresa estaba mal, tampoco se le dijo de la calidad del café, eso sale a relucir ahora ya en los interrogatorios que se le reciben a los 2 acusados, y también en la audiencia del juicio oral, cuando ellos ya alegan que no fue por la cuestión de la monetización del dólar, sino porque la calidad era mala, un café que ya estaba podrido, un café que no servía, y sin embargo mandaron en esa misma semana otra tractomula por más café dañado. Todo esto, señora juez, pues el testimonio de la víctima ha sido respaldado con el testimonio del investigador Omar Vázquez Morales, investigador de la Fiscalía, quien fue la persona que recibió los interrogatorios, persona que buscó y trató de ubicar y finalmente ubicó a los dos enjuiciados, porque la verdad era que era más fácil buscar una aguja en un pajar que encontrar al señor Iván Darío o al señor Luis Octavio. Ellos ya cuando actuaron de esa manera ya se escondían, ya no pasaban al teléfono, el señor Luis Gonzaga los buscaba y los buscaba ya en la empresa, en la trilladora tampoco, en ningún momento le daban la cara, y finalmente se logran ubicar porque hubo otra denuncia similar de otro caso de Bolívar, Antioquia, donde esa víctima
sí tenía la dirección del señor Iván Darío en la circunvalar en Pinares, en Pereira. Entonces, a través del señor, de la esposa de él, que está investigada también ahí en el otro caso, se supo la dirección de Iván Darío, y con el señor Iván Darío se supo la de Luis Octavio, y fue de la manera como pudimos contactarlos, porque de otra manera no fue posible. Entonces, eso lo manifestó ayer el investigador, porque es lo que él vivió, la realidad, lo que él investigó. De otra parte, también quedó demostrado, señora juez, que efectivamente hubo un tractomula que llegó en 2 oportunidades a la portada de la finca La Praderita del Alcázar, de propiedad del señor Luis Gonzaga, que el primer camión tractomula que llegó el 12 de noviembre del año 2015 fue cargado y se rindió declaración de parte de la persona, el señor Juan Manuel Sierra Vélez, quien conduce un vehículo y que trabaja y hace muchos acarreos al señor Luis Gonzaga, y ese día, el 12 de noviembre, transportó los sacos de café desde la finca donde estaban los sacos hasta la portada o hasta la entrada principal en la carretera, donde ya se encontraba estacionado el tractomula. Llevaron el café desde la finca hasta donde estaba el tractomula. Eso lo manifestó el señor Juan Manuel Sierra Vélez, y dijo la placa de la tractomula WLB528, y manifestó que pues también él había ayudado a cargar ese tractomula, es testigo de esos hechos. De igual manera, rindió también el testimonio el señor Marco Aurelio Montes, quien fue testigo también, ya que él reside en la portada de la finca La Praderita en Belalcázar, que es propiedad del señor Luis Gonzaga. Él dijo en el testimonio que hacía 8 años vivía ahí, que tenía arrendada la portada, una casa que queda en la portada, y también unos terrenos, y que fue testigo no solamente de la tractomula que llegó el 12 de noviembre del año 2015 y que cargó más de 500 sacos de café, sino también de que a la semana siguiente se volvió a cuadrar, a estacionar la tractomula en el mismo sitio, y estuvo varios días ahí esperando ser cargada, y que finalmente el señor Luis Gonzaga les dijo que no, que porque le tenían que le pagaran primero, que no fueran abusivos, que le pagaran primero, y que entonces sí les podía vender más y les podía cargar más, pero que por el momento, hasta que no le pagaran, él no les vendía, y se devolvió la tractomula. Entonces, señora juez, los testigos de la fiscalía son testigos que en ningún momento han venido aquí a mentir, ni a faltar a la verdad, ni a querer favorecer a nadie, simplemente a decir lo que les consta. El señor víctima, lo que él ha vivido, lo que ha sufrido con este caso, y el engaño del cual él fue víctima, que efectivamente fue víctima de una estafa, precisamente porque en ese caso se cumple con todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para el delito de estafa, como son, señora juez, el sujeto agente emplea artificios o engaños sobre la víctima. Aquí ocurrió eso. Lo engañaron, que le iban a dar mejor precio, que le mandaban la tractomula y los fletes no los tenía que pagar. El segundo, que la víctima incurra en error por virtud de la actividad histriónica del sujeto agente.
Así fue. Así fue, además porque el señor Luis Octavio era conocido y ya había hecho negocios con el señor Luis Gonzaga, entonces confiaba en él y le pintó, como se dice popularmente, pajaritos de oro para que él aceptara la negociación. Le hizo ver que iba a tener una buena ganancia, que no tenía ni que siquiera contratar con tractomula ni pagar fletes. La trilladora Gran Caldas, que es lo mismo que la Cooperativa Nacional Cafetera, lógicamente que era una empresa reconocida de la cual no se podía desconfiar, y menos de parte de don José Luis Gonzaga. Sabía que don Luis Octavio laboraba ahí, que trabajaba también en compañía del señor Iván Darío Gómez, es decir, había una amistad, y no solamente una amistad, sino también una relación comercial y estaban de acuerdo ambos en los negocios que ellos realizaban, y mucho más en este del señor Luis Gonzaga. Esa falsa representación, dice que debido a esta falsa representación de la realidad, es decir, del error, el sujeto agente obtenga un provecho económico ilícito para sí o para un tercero. Lógicamente que el señor Luis Octavio y el señor Iván Darío Gómez obtuvieron un provecho económico de ese café se vendió, ese café desapareció de las bodegas de Gran Caldas, ese café no lo botaron ni lo regalaron, ese café se vendió y el dinero jamás llegó a las manos del señor Luis Gonzaga, y lo que recuperó 62 millones fue porque él lo había denunciado ya, y si no tampoco, y hubo una audiencia de conciliación. Obtuvieron pues ese provecho económico, y además existe un encadenamiento causal inequívoco, es decir, que el uno conduzca necesariamente al otro. Necesariamente en este caso los pasos se dan estrictamente y uno va consecuentemente al otro de una manera cronológica, de una manera ordenada. Esa consecuencia se da de ese encadenamiento causal inequívoco que logra entonces que se cumpla con todos los requisitos de la estafa. Esto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de junio 8 del 2006, radicado 24/7/29, magistrado ponente el doctor Mauro Solarte Portilla. De otra parte, señora juez, también hay jurisprudencia en cuanto a que los contratos civiles de la Corte, dice la Corte que el contrato se utiliza, porque hay contrato verbales y escritos. En este caso hay un contrato verbal, se utiliza como medio idóneo para ocultar el verdadero ánimo de defraudar. Esto lo dice la Corte en una sentencia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente el doctor Manuel Torres Fresneda, sentencia de julio 13 de 1994, expediente 8622. De otra parte, se tiene también una sentencia pues más reciente, la sentencia SP 9488-2016 del 13 de julio del 2016, donde la Corte dice que en esta ocasión se sostuvo que la acción a propio riesgo se edifica a partir de reprochar al sujeto pasivo el no uso de mecanismos de autoprotección en orden a evitar el menoscabo a su patrimonio económico. Esto introduce al delito de estafa una exigencia totalmente extraña a su estructura típica,
que se limita a describir una conducta de acción traducida en la obtención de un provecho ilícito, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, sin que entonces sean de su esencia comportamientos de carácter omisivo. También se advierte que la libertad privada no puede extenderse hasta el punto de permitir el engaño y el fraude en las relaciones contractuales. Por consiguiente, afirmó que si una de las partes acude a este tipo de maniobras y con ello afecta el patrimonio económico de otro, debe reconocerse que este comportamiento trasciende el ámbito meramente particular, por lo que el Estado está obligado a sancionarlos penalmente. Entonces, tenemos que ya pues no puede decirse que es que la persona debió haber actuado con más cuidado, con más responsabilidad, de no haber hecho ese contrato con esas personas, haber estudiado mejor. No, basta con que la persona haga el contrato y que de buena fe él lo haga, para que ya estas personas que están haciendo inducir a la persona en error y que se aprovechan de su patrimonio económico, estas personas puedan ser sancionadas penalmente. Ahora, señora juez, pasando a la parte de los testigos de la defensa, se tiene, señora juez, que estos testigos no aportan situaciones que puedan favorecer a los acusados en relación con su responsabilidad penal en este caso, ya que el testimonio de las personas que laboraban con el señor Iván Darío y la trilladora Gran Caldas, la cooperativa, pues se advierte que ellos no están diciendo la verdad en todo lo que dicen, que están tratando de favorecer tanto al señor Iván Darío como al señor Luis Octavio, porque son personas que han trabajado ahí, que hablan de la quiebra de la cooperativa y tratan de justificar que era que la cooperativa se había quebrado, que la cooperativa no pudo cumplir, pero al mismo tiempo los testigos, los que declararon ayer y el testigo que declaró hoy, dicen que para la fecha del 12 de noviembre del año 2015 la cooperativa estaba bien. Venía con algunos inconvenientes, pero que estaba bien y que por eso ellos le compraron al señor Luis Gonzaga. Entonces, en ningún momento aceptan que la cooperativa estaba mal y que a pesar de que estaban mal se comprometieron pues a comprar café y a pagarle oportunamente al señor Luis Gonzaga. De otra parte, señora juez, los testimonios de las personas aquí enjuiciadas, estima la fiscalía que pues no son de recibo. Entendemos que ellos están defendiendo, que están en su derecho y que por eso pues tratan de justificar su comportamiento sin lograrlo, porque realmente al escuchar los testimonios nos damos cuenta que ellos están mintiendo, se contradicen en diferentes oportunidades, como es apenas lógico, porque cuando una persona está faltando a la verdad necesariamente tiene que contradecirse y en ellos se advierte que sí había ese consentimiento, que había ese acuerdo previo para engañar al señor Luis Gonzaga. El uno era el representante legal de la cooperativa y él se demostró con el certificado de existencia y representación de la cooperativa, porque allá parece que él es el representante legal. Además él también lo aceptó. Se advierte que ellos tenían su sociedad, pero
pero oculta, niegan esa sociedad, niegan esa situación que tenían, pero lógicamente que si se escuchan y se analizan los testimonios de ellos, se advierte totalmente la mentira, y que por el contrario cobra más fuerza. Cuando más hablaban los enjuiciados, más fuerza cobraba el testimonio de el señor Luis Gonzaga. Entonces, señora juez, haciendo ese pesaje de pruebas allegadas al juicio, vemos cómo pues la fiscalía tiene pruebas de más pesaje, precisamente por la credibilidad de los testigos, por lo idóneos y por todo lo que tiene que ver con la prueba documental que fue allegada, como los cheques, el tiquete de báscula, el acta de conciliación, el acta de incumplimiento. Señora juez, y estimo, señora juez, que estas personas pues afectaron gravemente, ya voy a terminar, afectaron gravemente el patrimonio económico del señor Luis Gonzaga. Lo hicieron a conciencia, son personas imputables, son personas de conocimiento, no son ningunas personas ignorantes, tienen trayectoria en el negocio del café, fueron personas que actuaron a conciencia. Ellos pudieron haber actuado de manera diferente, pero no lo hicieron, pudieron haber actuado diferente y sin embargo se lanzaron a realizar la conducta delictiva, la estafa, con las consecuencias que ahora tenemos. Y de esta manera, señora juez, pues la Fiscalía considera que ha cumplido, que ha probado fehacientemente no solamente que el hecho delictivo existió, la estafa agravada porque fue superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino que también demostró que el señor Iván Darío Gómez Peñalosa y Luis Octavio Muñoz Giraldo son responsables de la conducta delictiva de estafa agravada por la cual ellos fueron imputados inicialmente y luego acusados a título de dolo porque sabían lo que estaban haciendo. No estamos hablando de ninguna persona que no comprendiera la ilicitud de esa conducta. Señora juez, entonces estimo que se ha probado más allá de toda duda no solamente esa existencia del hecho delictivo, sino la responsabilidad de los acusados, y sé que usted en su sabiduría, en la experiencia que usted tiene, señora juez, y en el análisis que hará en conjunto de todo el acervo probatorio, proferirá una sentencia de carácter condenatorio para estas dos personas en calidad de coautores. Bien, el abogado que representa los intereses de la víctima tiene el uso de la palabra. Gracias a su señoría. Haciendo uso pues de ese derecho de alegación que perceptúa el 443 del Código Procesal, pues de forma sencilla coadyudo a lo planteado por la delegada del señor Fiscal General de la Nación, en el entendido de que haga eco, señora jueza, en su despacho la posibilidad de imponer a los encartados una sentencia de carácter condenatorio. El suscrito apoderado de víctimas, de forma respetuosa, señora juez, estima que durante el discurrir de la audiencia de juicio y las sesiones del día de ayer y del día de hoy es de bulto, y quedó pues demostrado de forma clara de que los ciudadanos Iván Darío Gómez y el señor Luis Octavio Muñoz son penalmente responsables del delito de estafa. ¿Por qué esto, señora juez? Esto en virtud a que ellos obtuvieron un provecho ilícito con unos perjuicios sumamente grandes para mi mandante, para el señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes,
mediando pues además tretas, engaños, artimañas y maniobras pues muy vituperables que ellos llevaron a cabo, y mediando pues circunstancias de agravación punitiva, habida cuenta que no fue poquita plata sobre la cual versó el delito de estafa y que germinó afectando la economía de un cafetero humilde y de una persona honrada y trabajadora, de quien estimo con respeto y acatamiento a lo que la señora juez determine, deben de ser sancionadas pues estas dos personas. En igual sentido, señora juez, pues no voy a volver esto acá a una repetición de la sentencia del año 2006, que ya en la intervención que me precedió manifestó la doctora María del Carmen Rodríguez, pero es clarísimo pues que los coacusados, su señoría, desplegaron engaños, que el señor Luis Gonzaga lo indujeron en error, que en virtud a esa concepción desfigurada de que CONAFE era una cooperativa próspera, en virtud a toda esa situación de las divisas que usted ya de primera mano escuchó, su señoría, y de que el señor Luis Gonzaga vio dos empresarios pujantes del café, pues obviamente a esa falsa representación de la realidad, hombre, les hace el despacho de las cantidades del quilaje de café que ya se han mencionado, y en igual sentido pues el desplazamiento patrimonial que hubo pues causa un perjuicio, porque de forma extraprocesal y también procesal, él cuando rindió acá su declaración fue sumamente claro que fue afectado por esa apropiación que de forma torticera obtienen los acusados. Su señoría, no pretendo aleccionarla en ningún momento, porque no soy nadie, pero es sumamente claro que el estándar probatorio para proferir una sentencia condenatoria, ese de tener conocimiento más allá de toda duda razonable, consagrado en el 381 del Código Procesal Penal, se cumple a satisfacción. Los testimonios que trajo la delegada y los cuales fueron interrogados, contrainterrogados, respetando todas las garantías de los intervinientes, tanto de la Fiscalía como de la señora defensora, es sumamente claro que estos testigos que comparecieron durante este juicio la llevan a usted, su señoría la jueza, a tener certeza más allá de toda duda razonable de que los encausados se les puede endilgar esa conducta materia de investigación. El señor Víctor Manuel Giraldo, que concurrió el señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes, quien fungió como víctima, manifestó de forma clara y cómo vivió de forma personal la estafa que lo afectó a él potísimamente. En igual sentido, pues el investigador adscrito a la Fiscalía 19 seccional, señora jueza, también de primera mano le relató a su judicatura las evasiones, las dilaciones, el no permitir el ingreso, el no dar la cara, situación pues que una persona que no estafe no lo va a hacer. Sobre eso y las labores y las demás pruebas documentales que el señor investigador Vázquez allegó, se puede mostrar esa situación. En igual sentido, su señoría la jueza, el señor José Manuel Sierra, conductor de la camioneta de estacas que ayudó a cargar la tractomula, también manifiesta toda esta situación, señora jueza. También estimo que los testigos allegados por parte de la señora defensora, tanto de forma respetuosa, esos testigos no alcanzaron a desvirtuar las inculpaciones o la acusación más bien presentada por la señora delegada fiscal. El investigador adscrito a la defensa de nombre de Víctor Manuel Giraldo, quien murió pues como investigador, no lo hizo. En igual sentido, el señor Diego Cortés, el contador de la entidad, tampoco logró traer aquí a este debate probatorio y sobre todo al debate testimonial situaciones que pudieran coayudar a una absolución de estos señores en ningún sentido. Tampoco el señor Jaime Franco, quien fue un administrador y tuvo unos tratamientos comerciales, piensa de forma muy respetuosa la representación de víctimas de que pues
no aportó hechos pues relevantes a esta discusión, y pues ni se hable su señoría la juez de los testimonios absueltos sobre las dos personas de los acusados. Usted pudo constatar la cantidad de yerros y de contradicciones y de vicisitudes en esas declaraciones y en lo que manifiesta la señora fiscal en cuanto a que ante la indagación minuciosa por parte de la Fiscalía y de su respetado despacho, señora jueza, hubo contradicciones, y estima el suscrito, con todo respeto, claro está, a la señora jueza, de que debe de hacer carrera esa sentencia de carácter condenatorio contra los dos personas acusadas. En igual sentido, pues, véanse por ejemplo la situación de la prueba documental allegada, los títulos quirografarios, los títulos valores, los cheques protestados, títulos totalmente legítimos que no fueron tachados de falsedad y bajo los cuales se puede entrever la mala fe, el ánimos de no pagar, de no cancelar. Y otra situación pues sumamente pues que debe saltar a la vista es: yo suscribo una conciliación, un acta de acuerdo para principio de oportunidad, cumplo en parte con el objeto materia de conciliación, pues yo pienso que si lo mío hubiese obedecido más a un quebranto económico, a una situación de querer pagar pero que no pude, pues yo no voy a aceptar no voy a suscribir ni voy a rubricar, señora jueza, un acta de conciliación de un principio de oportunidad, ni voy a dar dinero. Yo pienso que tácitamente eso ya entraña per se una aceptación por parte de los investigados en esta vista pública, su señoría. Y a forma pues de colofón o de manera final, le solicito y le depreco a su judicatura, doctora, imponer una sanción penal de carácter condenatorio por lo ventilado en esta audiencia, por lo dicho de forma muy clara y muy laudable por la señora fiscal, y pues por los pedidos y todo lo que esta representación de víctimas ha manifestado, señora jueza. Muchas gracias. La defensa. Sí, su señoría, muchas gracias. Inicialmente considero, su señoría, que en principio nunca se ha configurado un delito. Tanto fue así que al inicio de este proceso, cuando ellos efectuaron una conciliación ante la Fiscalía, este proceso como tal penal decayó, haciéndose y convirtiéndose en una obligación civil. En el momento mismo en que el señor denunciante, Luis Gonzaga, informó al despacho que ellos no cumplieron con el pago, inmediatamente en ese momento el tipo de delito se configuró inmediatamente en un proceso civil. Su señoría, en este estrado se escuchó al señor Luis Octavio Muñoz cuando manifestó al despacho que él tuvo negocios y que ha tenido muchos negocios con el señor Luis Gonzaga por muy altos valores, de más de 1.000 millones de pesos. Es increíble el pensar que por un proceso donde se han tenido miles de millones de por medio, se haya involucrado a este señor en 162 millones de pesos, a sabiendas de que el señor Iván cumplió hasta donde pudo con una suma de más de 60 millones, teniendo en cuenta ahí no solo el pago de la obligación, sino intereses e inclusive hasta un abogado que el mismo señor Luis Gonzaga nunca pudo, y según una pregunta que usted misma le realizó, nunca pudo definir qué pasó con ese señor abogado Aristides. No sé si en este momento el señor que funge como abogado de nuevo ante el señor y representando a Luis Gonzaga tiene ese paz y salvo por parte del anterior abogado. No, él nunca hizo pronunciamiento alguno a sabiendas de que el señor abogado estuvo siempre pendiente de ese proceso y más que todo en ese tipo de conciliación. Adentrándonos al endoso de los cheques,
Podemos saber muy bien aquí que un endoso lo puede realizar cualquier persona, a nombre de cualquier persona X o Y más a sabiendas de que el mismo señor Luis Gonzaga estaba autorizando al señor Iván que hiciese ese endoso a nombre del señor Luis Octavio. Entonces, ¿dónde se configuró aquí la estafa? ¿Dónde se configuró aquí que los señores por medio de artificios, engaños y mentiras, cuando estamos hablando de un profesional del derecho, que a cualquier persona, agricultor, podríamos decir que no tienen conocimiento de derecho, pero este señor sí, es abogado, que en este momento no funge como tal, pero él tiene las bases jurídicas para saber cuándo es un proceso penal y cuándo es un proceso civil. Nos podemos dar cuenta, su señoría, de la buena fe del señor Iván Darío. ¿Por qué? Porque nunca quiso realizar un proceso de quiebra. ¿Por qué? Porque él sabía que afectaba a los otros señores a los cuales él debe. Entonces, la buena fe se vio desde siempre, desde el inicio, desde cuando se partió el proceso, donde él dio cara al proceso y empezó a pagar estos dineros. Porque él dice que el señor Luis Gonzaga manifiesta que siempre lo han engañado, que siempre se han hablado de artificios y de todo eso, cuando él mismo hizo el negocio y no lo hizo telefónicamente como erradamente lo hizo ver aquí al estrado, sino personalmente él hizo el negocio con el señor Iván Darío, que lo único que manifestó, o en lo único que tenemos que ver en este momento por qué está involucrado el señor Luis Octavio, es en el endoso de unos cheques. Él nunca participó ni del negocio que hicieron entre ellos dos, el señor Iván y el señor Luis Gonzaga. Nunca estuvo pendiente de cuántas veces estuvo el señor Luis Gonzaga detrás de los negocios, o detrás de qué otros negocios tuvo este señor, cuando a sabiendas se supo que nunca hubo otro tipo de negocio con Iván, sino un solo negocio. La Fiscalía denuncia como delito configurado la coautoría a título de dolo. Me pregunto, su señoría, ¿dónde se configura el dolo? Cuando el dolo es cuando usted tiene el ánimo, el querer, esa intención de afectar a la persona, de afectarle ese capital. En este momento aquí no hay ningún tipo de dolo, esto fue algo de tipo patrimonial. Se debe configurar acá el principio general del derecho, donde decimos que nadie está obligado a lo imposible. Usted no da lo que no tiene. Y en ese momento el señor Iván no puede entregar porque no tiene, porque dicho por los mismos testigos, no tiene bienes en este momento, está absolutamente embargado por todo lado, tiene infinidad de procesos ejecutivos que ustedes mismos pueden evidenciar, y nosotros que estamos vinculados en esto de la rama judicial, mediante el internet, buscando en los juzgados, podemos comprobar que lo dicho es así. Igual en la DIAN, donde hay un proceso de un dinero altísimo, impagable en este momento, que la decisión única que tuvo el señor Iván fue cerrar su cooperativa, no pagarle a los empleados, porque aquí, como lo vimos, a ningún empleado se le ha pagado, a todos se le debe. Entonces no podemos hablar en este momento de dolo, y menos de coautoría, y menos con el señor Luis Octavio. Su señoría, ¿cómo se va a castigar a los dos? ¿Qué clase de coautoría existió con el señor Luis Octavio? Donde no tuvo nada que ver, donde todos los testigos dicen que él no es socio ni trabajador de la empresa Conafé, que él simplemente es un proveedor, y la misma fiscal y el mismo colega lo dijo, es un proveedor, él compra café para vendérselo a don Darío. Entonces, ¿cuál autoría? ¿Cuál coautoría? Entre el señor Luis Octavio y el señor Luis Gonzaga podemos ver, por versión del mismo señor Luis Gonzaga, que son personas que siempre han tenido una amistad, que tuvieron negocios infinitos. El mismo señor Luis Octavio dijo que le entregaba miles de millones allí en un garaje, en un parqueadero del Progreso.
Entonces se va a perder una amistad y se va a perder una negociación simplemente por un hecho donde el mismo señor Luis Gonzaga está tildando a don Luis Octavio de mentiroso, de artificioso, de todo este tipo de cosas, cuando es un dinero muy poco a sabiendas de lo que ellos manejaban, donde por ahí se ve claramente las mañas del señor Luis Gonzaga, cuando por no querer hacer el negocio con el señor Luis Octavio y por no pagarle una comisión como efectivamente usted le preguntó, decidió hacer la negociación con el señor Iván Darío. Por no pagarle 1 millón de pesos que se podía haber ganado don Luis Octavio, decidió hacer ese negocio. Entonces, y así todo, el señor Luis Octavio dio la cara de nuevo para que endosaran unos cheques que hoy lo tienen en este proceso, que hoy está involucrado en este delito cuando no lo hay. Entonces ahí vemos el engaño, no solo una llamada telefónica donde un negocio no se hizo por teléfono, no solo involucra al señor Luis Octavio, no solo dice que él nunca fía el café, que él entrega el café y que inmediatamente le pagan. Sí, y entonces ¿por qué esperó tantos meses para hacer efectivos los cheques? Cuando un negocio se hizo en noviembre, hizo efectivo unos cheques en abril. ¿Qué clase de negocio fue el que entre ellos dos se hizo? Si se demoró tanto tiempo es porque hubo una mala calidad en el café y él era consciente de eso, a tal punto que esperó para que fuese efectivo el pago de eso. ¿Por qué nunca lo manifestó aquí cuando rindió testimonio? ¿Por qué cuando yo le pregunté por qué se demoró tanto, nunca me lo manifestó, simplemente evadió la pregunta? El señor Luis Octavio siempre estuvo pendiente de este proceso porque, como él mismo lo manifestó, no le gusta estar metido en procesos judiciales, de hecho no lo está, ni judiciales ni ante la DIAN. Entonces él se va a un acuerdo conciliatorio, él firma porque él se quiere salir de este proceso. Obviamente no fue fácil pagar el dinero, solamente pudieron pagar esos 60 millones o más. Y el señor Darío no pudo cumplir con el resto por lo mismo que estamos diciendo, porque no tiene capacidad de pago. Entonces, por este hecho vamos a involucrar un señor que no debe el café, porque es que él no lo recibió, no está en sus manos. Señora juez, usted debe tener en cuenta que en el momento de emitir un sentido del fallo, mis clientes no tienen antecedentes penales, que todos los procesos que se llevan en este momento en contra del señor Iván Darío es a raíz de su iliquidez y insolvencia económica. Esas insolvencias económicas y esas deudas que él tiene en este momento, todos fueron manifestados por mis testigos. Los testigos de la señora fiscal, pienso que fueron vanos. Fue gente que no pudo probar la negociación existente entre el señor Luis Octavio, Iván Darío y Luis Gonzaga, gente que simplemente se limitó a ver unas mulas que cargaban unos cafés y que estaban pendientes de gente agricultora, gente que no sabe de negocios. O sea, ¿qué calidad de testigo es ese cuando solamente se pronunciaron diciendo, sí, yo vi cuando cargaban el café, y por comentarios del señor Luis Gonzaga nos dijo que no le habían pagado? Entonces esos son unos testigos de oídas porque no están dentro del negocio, no prueban nada. Solamente esos dos testigos que en mi consideración son testigos que no sirvieron en este proceso para nada. El testimonio del señor investigador, pues sí, es muy claro donde dice que no los puedo encontrar, y don Iván corroboró eso porque él no estaba en la ciudad. Pero yo misma, como apoderada, fui donde el señor investigador Omar, con ellos dos, y hicimos las entrevistas respectivas. Y a partir de ese momento siempre estuvieron pendientes del proceso. Ellos nunca han dilatado este proceso, ni nunca se han escondido a las deudas, y mucho menos al señor Luis Gonzaga. Siempre lo han llamado y siempre han manifestado que no han podido pagar, el señor Iván Darío. Es por esto, su señoría, que con mucho respeto le solicito que el sentido de fallo sea de carácter absolutorio para ambos, porque se puede demostrar que entre ellos se hacen muchos negocios de este tipo, y de manera subsidiaria, por favor, me les sea aplicado el principio del indubio pro reo, donde se define como toda duda se resuelve en favor de los procesados, y hoy en este proceso todas las dudas están a favor de ellos, porque acá, a lo contrario de lo que dice la señora fiscal,
Usted sabe muy bien, señora juez, que para poder condenarse tiene que tener conocimiento más allá de toda duda y sobre dos factores importantísimos, que son la existencia de un delito y la responsabilidad de los procesados, como lo reza el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Y aquí la Fiscalía no cumplió con esas premisas. Aquí la Fiscalía tampoco tuvo pruebas donde eficazmente digan que se configuró una estafa agravada, que hubo un dolo. Aquí lo pudimos escuchar a viva voz de todos los intervinientes por parte de la Fiscalía y la Defensa, es que fue un incumplimiento de un pago en el acuerdo conciliatorio, y desde el principio fue un incumplimiento de un pago, un incumplimiento que es efectivo en la jurisdicción ordinaria, en los procesos civiles, no penales. Que el negocio jurídico que nació fue de naturaleza civil, pues un negocio de compraventa de café fue un negocio netamente de venta y compra de café. Por lo tanto, su señoría, con mucho respeto, solicito se les aplique a los acusados el principio constitucional de la presunción de inocencia y se decrete la absolución para ellos. Muchas gracias. La Fiscalía va a hacer réplica frente a los alegatos de la defensa. Sí, su señoría. Tiene los solo cortos. Su señoría, la Fiscalía insiste en que tanto el señor Iván Darío Gómez como el señor Luis Octavio son coautores de la conducta delictiva de estafa agravada, porque de acuerdo con el acervo probatorio allegado a este estrado judicial en el juicio, se pudo demostrar, no solamente con el testimonio del señor Luis Gonzaga, que es una persona digna de toda credibilidad, pues él no va a venir aquí o a la Fiscalía siendo abogado y sabiendo que no debe dar una falsa denuncia ni denunciar a una persona sin tener ninguna participación en el ilícito, pues de haber sido solamente el señor Iván Darío. Tenga la absoluta seguridad que el señor Luis Gonzaga no hubiera involucrado al señor Luis Octavio, pero es que ¿cómo no hacerlo si todo partió del señor Luis Octavio? Él es el que le propone el negocio, y prueba de ello es que inclusive cuando se pesa el café, el recibo tiquete se hace a nombre de Luis Octavio. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el testigo que vino ahora desaparezca al señor Luis Octavio cuando inclusive el recibo se le hace a nombre de Luis Octavio? Los cheques se le hacen a nombre de Luis Octavio, son endosados por Luis Octavio. ¿A quién? A don José Luis Gonzaga. Y en todo esto, lógicamente, estaba la trilladora Gran Caldas o la Cooperativa Nacional Cafetera, representada legalmente y en ese momento por el señor Iván Darío Gómez Peñalosa, quien fue la persona que estuvo en la Fiscalía conciliando y en compañía, precisamente, señora juez, si el señor Luis Octavio no tuviera nada que ver, no solamente que aparece en el tiquete, aparecen los cheques, sino que también va a la Fiscalía, hacen una conciliación allá sin él tener nada que ver y firma y se compromete también. Aceptan un principio de oportunidad. Para que haya principio de oportunidad tiene que haber un mínimo de prueba que involucre y que señale como un probable autor a la persona, y tiene que estar probado también el hecho, y ellos aceptan este principio de oportunidad. Un principio de oportunidad no se le puede tramitar a una persona inocente. Entonces, señora juez, todos estos aspectos para que se tengan en cuenta, y que con ello pues se demuestra claramente la responsabilidad de ambos, tanto de Iván Darío como del señor Luis Octavio. Mucho más si tenemos en cuenta todas las contradicciones en las que incurrieron, y que se advierte que los testigos que ellos trajeron en muchas cosas faltan, dicen una parte la verdad y en otra parte mienten para favorecerlos a ellos, o porque simplemente no les consta
pero vemos que esos testimonios no tienen fuerza y que por el contrario pienso que el testimonio de los acusados los perjudicó, porque robusteció mucho más la prueba de la defensa. Por consiguiente, entonces le insisto, señora juez, en que la sentencia sea de carácter condenatorio para ambos, porque se demostró que sí hubo una estafa y que se cumplían los requisitos para ello. Muchas gracias. Bien, la defensa. No, su señoría. Bien, damos por terminado entonces los alegatos de conclusión. Vamos a fijar fecha para el sentido del fallo y quizás en la misma fecha daremos lectura a la sentencia. Esta fecha, en lo que permite la agenda del despacho, sería el 11 de diciembre a las 8:30. 11 de diciembre a las 8:30. Ese día sentido del fallo y probable lectura de sentencia. Entonces les ruego que se paren toda la mañana. A las 8:30. 8:30. Separamos toda la mañana por si hay sentencia y de pronto probable recurso. De sentido. 11 de diciembre, si alguien tiene inconveniente con la fecha. La fiscalía, no. Los acusados, no. Señor Luis Gonzaga, ningún problema, el abogado de la víctima, ningún problema. Queda informe esa fecha, vamos por terminar esta audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, doctora.